Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy toca el análisis semanal del 23 de mayo, en el que veremos como siempre nuestros tres índices americanos, acciones seleccionadas de distintos sectores del S&P 500 y los earnings que tenemos para esta semana. Bien, pues vamos a comenzar como siempre con nuestro Dow Jones, que como ya sabéis los mercados en general tuvieron otra semana más de caídas durante la semana pasada. Para el Dow Jones fue ya la octava semana consecutiva, lo podemos ver rápidamente aquí en nuestro gráfico semanal. Fijaros cuánta vela roja consecutiva, cuánta caída consecutiva que llevamos. Y es que básicamente parece que no tenemos un fondo, ¿no? En estos momentos. Parece que no paramos, que el rebote que llevábamos diciendo durante un cierto tiempo pues no termina de llegar, y cuando hemos tenido esos pequeños días en positivo, que a lo mejor sí, el Nasdaq ha subido un 4%, el Dow Jones casi un 3%, etcétera, luego después nos ha terminado confirmando y no hemos roto ninguna línea de tendencia y lo único que hacemos es volver a caer todavía más. Entonces, fijaros cómo en el Dow Jones nos estamos acercando ya bastante a los niveles previos al año 2020, antes de que esta crisis sanitaria estallase, y básicamente pues estamos borrando todos estos beneficios de los últimos 2 años. En estos momentos, pues, ¿qué podemos esperar para el Dow Jones, sobre todo de cara a esta semana? Pues, de cara a los earnings, vamos a ver luego después que tenemos unos earnings relativamente importantes, con ciertas empresas con peso, tanto en acciones cíclicas como el sector defensivo, como las tecnológicas, pese a que el Dow Jones esté un poco menos cargado de todos estos sectores, podríamos decir. Entonces, de cara al Dow Jones, pues como siempre es el que menos volatilidad nos ofrece siempre, pero sí que podríamos pensar que en estos momentos estamos muy cerca de tocar un suelo de importancia, que de hecho ya lo hemos tocado en esta zona de los 30.700, 30.800 aproximadamente, no tengo marcado el soporte, pero sí que es un soporte de gran importancia, porque fijaros cómo se sostuvo, digamos, durante los meses anteriores, a principios de 2021, y que básicamente si llegásemos a perder esa zona, pues lo siguiente ya sería básicamente llegar a la zona de la prepandemia. De la crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, es algo que si caemos de ahí, pues básicamente la caída continuará hasta, como hemos dicho, pues prácticamente perder los 30.000 puntos básicos. Si vemos que hacemos un suelo consistente, con fuerza, etcétera, pues seremos capaces entonces de volver a subir un poco más y quizá pues llegar de nuevo a la zona de los 32.500, una zona un poquito floja porque no tenemos una resistencia muy fuerte. La más fuerte de todas la tenemos prácticamente ya en los 33.000 puntos básicos. Después en el S&P 500 pues un poquito más de lo mismo, solo que la volatilidad es un pelín mayor que en el otro caso. Fijaros cómo en esta situación pues tenemos algo bastante similar, algo que durante la sesión del viernes pues ya vimos con esa gran volatilidad, que llegamos a tener bastante más caída, llegamos a testear prácticamente los 3.800 puntos, nos quedamos en los 3.820 si no recuerdo mal aproximadamente, y básicamente pues si rompemos ese suelo pues estaríamos también en las mismas, en que ya no tendríamos nada de interés, podríamos decir, un suelo consistente, pues sí, tendríamos uno aquí en la zona de los 3.700 aproximadamente, pero lo más importante no llegaría hasta los 3.500, es decir, podríamos acentuar todavía la caída bastante más. Entonces, el S&P en estos momentos también está en un momento de debilidad. Ha entrado también durante la semana pasada en un bear market, que era uno de los índices que todavía no lo estaba. El Dow Jones todavía no lo está, pero el Nasdaq lleva bastante tiempo. Pero en el S&P pues podemos ver este tipo de movimientos. De cara al Nasdaq, como decíamos, pues como siempre es el más castigado de todos. Actualmente, cuando cerramos la sesión nos encontramos aproximadamente en un menos 29% con respecto a estos máximos que ya tuvimos durante el mes de noviembre, y durante la sesión del viernes llegamos a tocar un menos 31% para el índice. Ahora mismo pues estamos ya de lleno en un bear market, estamos con un crash de por medio. Fijaros, todos los moving average están cruzados, todas están apuntando ya para abajo, incluida la de las 200 sesiones, lo cual nos indica aún más el mercado bajista que tenemos en estos momentos. Para que volvamos a tener pues un cruce de todas estas medias y que las tres apunten al alza, van a tener que pasar todavía meses, porque este moving average de 200 sesiones no se mueve tan fácilmente, como ya sabéis, y costará bastante pues que vuelva de nuevo a tener una tendencia alcista, por lo que digamos. Entonces, de cara al Nasdaq sí que podemos ver pues que va a tener bastante influencia, pues sobre todo por los earnings que nos pueda ofrecer Nvidia, que si no recuerdo mal era el martes o el miércoles, una cosa así, ahora lo vemos después.
y básicamente pues eso va a tener mucho peso sobre cómo está la demanda, sobre todo de cara al futuro durante los próximos trimestres, porque ya vimos durante la semana pasada cómo los earnings, por ejemplo, de Cisco no ayudaron para nada y vimos cómo todo este mercado, junto con los earnings de Target, las defensivas, etcétera, nos alertaban bastante e hicieron que este rebote no se pudiera consolidar. Si os está gustando el vídeo hasta este momento, no olvidéis de darle a ese botón de me gusta para que a más personas como todos vosotros, amantes de la bolsa, se les recomiende el canal. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestras acciones ya. Vamos a empezar un poco por las defensivas, que fueron las que realmente influenciaron mucho durante la semana pasada en el mercado y queremos ver cómo se encuentran en estos momentos, ya que llevábamos avisando durante un cierto tiempo, al menos en este canal, que había ciertas acciones que se consideran como defensivas, que no tienen un crecimiento bastante alto, que estaban cotizando a unas valoraciones bastante altas, unos múltiplos muy altos para lo que representa este tipo de empresas, este tipo de acciones en general. Y es que vemos a empresas, pues sin ir más lejos, como el propio Costco, Walmart, Procter Gamble, tenemos muchísimos ejemplos, publiqué un tuit de hecho durante la semana pasada, que les vemos con unos múltiplos superiores a empresas como Google, como Apple, como Facebook, como Netflix, etcétera, que son empresas que si comparas una con la otra, el crecimiento no tiene absolutamente nada que ver. Solo que como ahora mismo ese mercado es tan bajista, pues estamos viendo que al fin y al cabo la gente intenta buscar el refugio, los inversores intentan buscar dicho refugio a costa de que pese a que esos múltiplos estén muy altos, pues nosotros sigamos incrementándoslo por el simple hecho de que nos están ofreciendo pues un dividendo estable y porque se consideran como empresas muy defensivas y que no van a llegar a caer en caso de que tengamos una recesión. Entonces, eso no ocurrió así durante la semana pasada y con estos earnings que no vinieron tan buenos como se podría llegar a esperar, pues evidentemente el mercado se vino completamente abajo. Y es que fijaros en Target, por ejemplo, en el supermercado, que durante la sesión de los earnings se desplomó un 25%. Pero es que si nos fijamos en el gráfico semanal, tenemos una vela de casi un menos 30%. Que si no recuerdo mal, me parece la peor vela, la peor actuación semanal para Target de toda su historia, desde que está cotizando en la bolsa. Y es que si nos fijamos en el resto de los supermercados, pues vamos a ver más de lo mismo. Walmart, un menos 19 en semanal, tenemos a Costco, que todavía no ha reportado earnings, los reporta durante esta semana, con un menos 16%, veremos qué nos dice a lo largo de la semana con los propios earnings, y que al fin y al cabo, ¿qué podemos esperar de estas compañías durante las próximas sesiones, las próximas semanas, digamos? Pues Costco, sin ir más lejos, es que fijaros el gráfico que tiene. Es que ha tenido el mismo comportamiento que una acción tecnológica, cuando evidentemente su crecimiento no es el mismo. Entonces, a Costco le va a influenciar evidentemente mucho esta semana los earnings que vaya a tener y en general todas estas acciones defensivas, lo que esta empresa o Dollar General o Dollar Tree, que también son del sector defensivo, nos vayan diciendo. Pero sin ir más lejos, le podemos ver un soporte bastante interesante pues en esta zona de los 385, 390 aproximadamente por acción. Ahora mismo se encuentra en un terreno que es prácticamente zona de nadie, en el que tuvimos un ascenso imparable durante el año pasado y que, como digo, si tenemos buenos earnings y que sorprendan para bien por cómo han ido los de su competencia, digamos, va a volver tranquilamente a la zona de los 450 durante los earnings sin ningún tipo de problema. Como vengan malos y sorprendan para mal, vamos a caer a la zona de los 380 sin ningún tipo de problema. Vamos a ver muchísima volatilidad para estas acciones esta semana también. Vamos a ver cómo se comportan, pues o muy bien o muy mal. No creo que vaya a haber un término medio, pero por lo general son empresas con las que tendría bastante cuidado en estos momentos. Dollar General, por ejemplo, que también reporta earnings esta semana, como decía, fijaros que tiene pues prácticamente este cuádruple suelo podríamos llegar a decir, que en el que está en estos momentos. Ahora bien, como rompamos, vamos a volver tranquilamente a esta zona del año 2020-2019, de la zona de los $160 sin ningún tipo de problema también. Entonces tenemos unos gaps generados muy grandes que nos recuerdan a los gráficos de Netflix, de Facebook durante el primer trimestre, ¿no?, de este mismo año. Y que parece que lo estamos replicando en este tipo de acciones. Vamos a ver, antes de seguir con los gráficos, fijaros en el mapa de calor semanal que tuvimos durante la semana pasada, fijaros cuáles fueron las acciones que más sufrieron. Y es que todo lo que es consumidor, ya sea cíclico, ya sea defensivo, lo hizo fatal. Fue directamente los dos peores sectores que tuvimos durante la semana pasada. Ahora bien, durante esta misma, tanto el cíclico como el defensivo, que vamos a tener
bastante peso en los earnings que vayamos a reportar, pues van a ser los que más volatilidad puedan llegar a tener. Aunque esto evidentemente se pueda llegar a contagiar sobre todo a las acciones tecnológicas o de altas valuaciones, porque también hay que recordar que a Nvidia la tenemos de por medio durante esta semana. Fijaros cómo los valores refugio, como pueden ser healthcare, como puede ser el sector energético, las utilities, los materiales, etcétera, son los que mejor lo estuvieron haciendo durante la semana pasada. Y es que probablemente lo vuelvan a hacer durante esta misma semana. Y es que si nos fijamos, Johnson & Johnson, por ejemplo, sigue en una zona muy cercana a los máximos históricos. Merck, pues está también rompiendo máximos históricos durante esta semana pasada. Quizás ahora mismo pues no sea interesante entrar en este tipo de empresas porque en cualquier momento, en el momento que las acciones tecnológicas, de consumidor, etcétera, se den la vuelta, estas también lo harán, pero de manera que empiecen a caer. Entonces, después, en otro mundo aparte, pues tenemos también al sector financiero y tenemos a las industriales y el real estate o incluso communication services, parte de ellas. ¿Qué es lo que ocurre con el sector financiero? Pues que está tan sobrevendido en estos momentos. Si nos fijamos en el gráfico de JP Morgan, que básicamente ahora mismo está tocando ya un suelo bastante fuerte porque están diciendo ya no podemos dejarla caer más sin la certeza de que vayamos a tener una recesión, porque como todavía no es algo que sepamos a ciencia cierta hasta que no llegue el momento y que veamos si realmente se cumple o no, esto no puede seguir cayendo hasta el infinito. Entonces, hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una zona bastante fuerte, en esta zona de los 116, 117 dólares por acción, y que hay que tener en cuenta también que tenemos este gap enorme que se generó durante el año 2020. No sabemos si lo iremos a cerrar, pero sí que tenemos esta consolidación desde el 2018 hasta prácticamente el 2020 que también hay que tener en cuenta y que muy probablemente la acción de JP Morgan pues nos teste esta zona de los 105 dólares por acción. Entonces, si la viésemos llegar hasta esta zona, pues sin ningún tipo de problema, es una zona muy segura para este tipo de acción, es un banco muy seguro, es un banco que aunque venga una recesión, ahora mismo ya está sobrevendido, está con un price in de prácticamente lo peor que pueda llegar a ocurrir, por lo tanto estos 105 dólares más el dividendo que este banco nos ofrece, me parece una muy buena oportunidad de compra en estos momentos. Lo podemos ver también con otros sectores de la inversión, como puede ser BlackRock, que viene desde máximos de prácticamente tocar los $1.000 por acción y en estos momentos está en 600, es decir, se ha dejado casi un 40% de caída desde máximos para la que es el mayor fondo de inversión del mundo. Entonces, ahora mismo sí, las inversiones no están funcionando, pero evidentemente en el largo plazo esto es algo que cambiará. Fijaros cómo se comportó en el año 2018, cuando también hubo esa crisis de mercado, no económica, que tuvimos esa subida de tipos de interés, reducción de balance, etcétera, y que ahora mismo pues parece que está replicando, pero multiplicado por 3 o por 4. Durante esta semana, pues probablemente estas acciones de las financieras, las de los bancos de inversión, etcétera, también Goldman Sachs, Morgan Stanley, etcétera, como ya digo, es como están tan sobrevendidas, pues probablemente podamos llegar a ver un cierto rebote y que recuperemos ciertos soportes, ciertas resistencias en estos momentos que son de gran importancia, pues como en BlackRock podemos ver la zona a lo mejor de los 650, 640 dólares sin ningún tipo de problema. Entonces, eso en cuanto al sector financiero, las de consumidor, tecnológicas en este momento, pues podemos ver sobre todo un poco el gráfico de Nvidia, que como decíamos, pues tenemos esos earnings para esta semana, y es que Nvidia es otra de estas empresas que tiene unas valuaciones tan altas que en el momento que llegue un trimestre y defraude, como ya hizo Amazon o como ya hicieron otras de estas grandes tecnológicas y con altas valuaciones, la vamos a ver caer sin ningún tipo de problema hasta esta zona de los 130 dólares. Para comprimir múltiplos, porque el mercado ahora mismo no pasa ni una. En el momento que no cumplimos, que damos un mal guidance o que venimos más cortos de lo que estábamos esperando, el mercado te va a tirar un 15, un 20% sin ningún tipo de problema. Y es que como estos earnings, ya digo, vengan malos, pues fijaros, la caída hasta la zona de los 130 dólares es justo perfecta con lo que están tirando las acciones en estos momentos, entre un 15 y un 20%. Ahora bien, si vemos que son unos earnings bastante positivos, que nos están dando un buen guidance y que van a transmitir unas buenas sensaciones, unas buenas vibras de cara al mercado, al Nasdaq, etcétera, vamos a ver todo lo contrario. Va a ser una acción con mucha volatilidad durante esta semana, más todavía de lo que ya suele tener, y la vamos a ver volver muy tranquilamente hasta la zona de los 190 y tantos, incluso rozar probablemente los 200 dólares por acción, y con esa resistencia que tengo aquí marcada en la zona de los 195 dólares aproximadamente.
Y en cuanto a los sectores, poco más que añadir. Por lo general, vemos el sector de reopening también, incluso del transporte como Union Pacific, pues que no lo está pasando muy bien. Vemos a las aerolíneas pues que prácticamente se han vuelto otra vez planas, que han vuelto a corregir desde ese hace un mes, 2 meses aproximadamente, que llegaron a funcionar bastante bien. Uber, por ejemplo, es una acción que está súper sobrevendida en estos momentos. Fijaros que se está empezando a aproximar a esos mínimos históricos que ya hicimos durante la propia situación y que al fin y al cabo muy probablemente podamos ver un suelo de importancia, pues como ya lo vimos aquí en esta zona de los $22, llegó a testear incluso los 21,80 si no recuerdo mal, pero que muy tranquilamente en el momento que nosotros veamos este ansiado rebote que el mercado está esperando, pues la veamos volver a la zona de los 27, $28, que fue un poquito la zona que tenía perdida después de los earnings hace apenas un par de semanas. Y en cuanto al mercado, como digo, poco más. Vamos a ver ahora los earnings que tenemos para esta semana. Vamos a verlo aquí en pantalla completa. Y tenemos, como ya decíamos, mucho peso. Lo he tuiteado hoy mismo. Estoy grabando esto durante el día del domingo, antes de que abra el mercado, evidentemente. Y estamos viendo cómo durante la sesión del lunes, pues tenemos a Xpeng para los autos chinos. Evidentemente tendrá una cierta influencia sobre acciones como Tesla, como Rivian, como Li Auto, NIO, etcétera. Todas estas acciones que ya conocemos y que evidentemente se ven muy influenciadas por cómo está la situación en estos momentos en China, con esos encierros todavía, que se está empezando a flexibilizar un poco más, pues nos dará evidentemente un poquito más de luz en ese sentido. Después tenemos también al cerrar el mercado a Zoom Video, que ahora mismo pues parece un poquito ya una empresa un poco más desaparecida del foco de los inversores, en la que ya no la estamos teniendo tan en cuenta. Ya corrigió muchísimo, parece que ahora mismo pues pueda llegar a estar un poquito más estable próximamente, porque haya encontrado ya ese suelo y digamos, esos múltiplos que se puedan llegar a justificar un poco más en estos momentos, pero por lo general no despierta pasiones en estos momentos como ya lo hizo durante el 2020 y el 2021. Después el martes pues tenemos AutoZone, que nos dará bastante información en cuanto al consumidor cíclico de los coches de segunda mano, reparaciones, etcétera, para estas piezas. Es algo también bastante interesante si estáis en el mundo de la automoción, si os interesa de cara a vuestras inversiones. Tenemos también a Intuit del sector tecnológico, no tiene muchísimo peso, pero también puede ser bastante interesante. Tenemos a Dole, las frutas, que bueno, también un consumidor un poquito diferente, pero que nos puede también dar una idea de cómo se encuentra un poquito más esa zona defensiva, también de cara a los supermercados, etcétera. Después el miércoles, pues evidentemente viene uno de los platos gordos, que es Nvidia, que como ya mencionábamos en el gráfico, pues nos dará bastante volatilidad para el Nasdaq, sobre todo. Tenemos también a Snowflake, que también tendrá cierto peso en estos sectores de altas volaciones, como la ciberseguridad, inteligencia artificial quizá no tanto, pero bueno, sobre todo centrarnos en la ciberseguridad y en las redes. Y durante la jornada del miércoles, poco más. Después pasamos a la que para mí es la mejor de todas, que es el jueves, la que más peso va a tener, sin contar evidentemente los casos de Nvidia o Snowflake o AutoZone. Y es que vamos a tener pues a Alibaba antes de abrir el mercado, a Macy's, Dollar Tree, Dollar General, Medtronic, que es otra de healthcare, también bastante interesante y defensiva. Y después al cerrar el mercado pues tendremos a Costco, Marvell, C.S. Keller, Ulta Beauty, Dell, Gap, pues también bastante peso en defensivas, en cíclicas, etcétera. Es decir, aquí concentramos muchísimo durante esta semana. La jornada del jueves va a ser muy importante para los sectores de consumidor como tal. Después el viernes no tenemos nada de importancia bajo mi punto de vista, por lo tanto esos son los earnings que tenemos y que influenciarán durante esta misma semana. No olvidéis chequear los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver mis precios objetivos, ratings y algunos artículos que escribo sobre estas acciones cotizadas en Wall Street. También está mi PayPal, por si alguno de vosotros os gustaría colaborar con alguna donación de cara al canal. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.